一体何なんだ。ネヘリット。Now there is no hope. Estaba hirviendo de la ira mientras regresaba a mi habitación. En el instante en que estuve adentro, tiré mi arco y mis flechas sobre la mesa, me quité la ropa y me lancé sobre la cama. Ese tipo es de lo peor. Podía sentir mi rostro teñirse de rojo al recordar a Soldat. En ocasiones un hombre tiene que luchar. ¡Qué montón de mierda! Él no tenía idea de lo mucho que se esforzaba Timothy por nosotros cada día. Esa sonrisa era su arma. Susan me lo dijo hace mucho tiempo. Ese hombre nunca podría entenderlo. ¿Qué derecho tenía de insultar a quien quisiera? Quizás había veces donde tenías que plantarte y luchar. Bien, pero no era el trabajo del líder del grupo prevenir luchas sin sentido y mantener a salvo a aquellos bajo su mando. Soldat de ninguna maldita forma estaba haciendo un buen trabajo en eso. ¿Qué planeaba hacer si terminábamos en una pelea en las ruinas? ¿Pensaba que nos podía matar fácilmente y salirse con la suya? Si era así, ese hombre de seguro era arrogante. Ese lugar era una fortaleza laberinto y no había bloqueado ninguna de las salidas. A partir de todo lo que había visto, ese imbécil era el que necesitaba trabajar en sus habilidades de liderazgo, no Timothy. Y para colmo, ¿por qué diablos tuvo que descargarse con Rudius? Rudius había luchado valientemente cuando tuvo que hacerlo. Él se enfrentó solo a esos enemigos para darnos el tiempo de escapar. Soldat ni siquiera sabía eso. Él no había visto a Rudius en acción, que le daba el derecho de insultarlo de esa forma. Seguro, Rudius algunas veces podía ser irritante. A diferencia de Timothy, él nunca se defendía, y esa sonrisa falsa que siempre mostraba en su rostro me hacía fruncir el ceño cada vez que la veía. Pero, aún así, en este punto, me di cuenta de que por alguna razón me estaba poniendo del lado de Rudius. ¿Por qué lo estaba haciendo? ¿Acaso no lo odiaba? Tal vez no. No, eso no tenía ningún sentido. Quizás era solo que odiaba más a Soldat. Sí, definitivamente era eso. Rudius no era tan malo como Soldat, así que tenía que estar de su lado en esto. Así de simple. En primer lugar, Rudius nunca nos despreció de esa forma. Él siempre trataba a Timothy y los demás con un respeto genuino, y era un mago increíblemente talentoso, pero nunca actuaba como si fuera demasiado bueno para nosotros. Él siempre nos acompañaba en nuestros trabajos y nos compraba tiempo cada vez que las cosas se volvían peligrosas. Bien, esperen un momento, esto no está bien. Rudius era un noble de nacimiento. Él no actuaba como uno, pero eso no importaba. Él había nacido con una cuchara de plata en su boca, y solo eso era lo suficientemente malo. Yo odiaba a los niños ricos que querían pretender ser aventureros, pero también odiaba a los nobles en general. Mi hogar fue destruido a causa de su arrogancia. Ellos no movieron ni un solo dedo para ayudar cuando los monstruos salieron de ese bosque cerca de casa. Nunca enviaron a los caballeros para salvarnos. Era su culpa que mi mamá y mi papá estuvieran muertos. Los hombres que tenían el deber de proteger nuestra aldea solo nos dejaron morir. No había olvidado la desesperación que sentí en ese entonces. Nunca lo haría. Sí, es verdad. Tenía una muy buena razón para odiar a la nobleza. Y Rudius era un noble, y eso significaba que también lo odiaba. Pero Rudius luchó por nosotros, ¿no? Él luchó contra los osos pardos resplandecientes. Él también luchó contra los lagartos invernales. Él nunca huyó para salvarse a sí mismo, incluso cuando pudo haberlo hecho. Él no tenía el deber de protegernos, ni siquiera era un miembro de Flecha Afilada. Aún así, trató de salvarnos. Él trató de comprarnos tiempo. Y cuando lo vi luchar por nosotros, corrí de regreso a salvarlo, porque no quería verlo morir. No es como si alguna vez hubiera querido verlo muerto. Por supuesto que no. Pero aún seguía un poco sorprendida por haber regresado a salvarlo. Si lo odiaba, lo mejor no habría sido dejarlo atrás en una situación como esa. Esto apesta. Últimamente, cuando miraba a Rudius,
Sentía como si el suelo estuviera sacudiéndose bajo mis pies. Yo aborrecía a la nobleza, pero no podía permitirme odiarlo de esa forma. No sabía cómo lidiar con eso. Ya ni siquiera estaba segura de lo que odiaba. Nada tenía sentido. Pero, al final del día, bien, supongo que debo admitirlo. No odio a Rudius. Él era el hijo de un rico idiota, pero había más en él. No lo odiaba, aunque eso era todo. Eso era lo más lejos que llegaría. Definitivamente no me gustaba ni nada parecido. No odiar a alguien es muy diferente de querer a alguien. Eso es obvio. No me gusta Rudius para nada. Con ese hecho establecido con éxito, me dejé llevar por el mundo de los sueños.